Hola a todos, mi nombre es Edgar Carnero Contenti, yo soy médico neurólogo en Buenos Aires, Argentina, y en esta oportunidad quisiera agradecerle a la Gatti Jackson Foundation de Estados Unidos, quienes apoyan y nos dieron la posibilidad de llevar a cabo estas cápsulas que intentarán comentar y trabajar algunos aspectos que son de sumo interés para la utilización del conocimiento en el consultorio, en la clínica diaria. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre las diferencias en resonancia magnética o cómo diferenciar en resonancia magnética esclerosis múltiple de NMO y enfermedad relacionada a MOC, que como ustedes saben son diagnósticos diferenciales amplios y frecuentes en nuestra práctica clínica. Estos son mis conflictos de interés. Y básicamente vamos a tocar cuáles son las imágenes o las lesiones típicas o altamente sugestivas, tanto de esclerosis múltiple de NMO, así como también de enfermedad relacionada a MOG. Vamos a tocar algunos aspectos que hoy tienen y han tomado relevancia, como son las lesiones corticales, las lesiones con signo de la vena central y los anillos paramagnéticos, que obviamente hoy han tomado mucho impulso y sirven de forma adecuada, como les voy a mostrar, para diferenciar estas patologías. Y a su vez vamos a repasar algunos criterios diagnósticos que se han ido trabajando a lo largo del tiempo para poder diferenciar en la práctica clínica esclerosis múltiple de NMO y MOGAD, que como comenté recientemente son diagnósticos diferenciales, a veces muy difícil de diferenciar, valga la redundancia, en nuestra práctica habitual. Perdón. En esta línea de tiempo ustedes pueden ver cómo a lo largo del tiempo y con el mayor conocimiento de los biomarcadores, así como también de las características clínicas típicas de estas enfermedades, se han ido revisando los criterios diagnósticos, tanto de NMO, que fue la última revisión en el 2015, como ustedes pueden ver en el 2017, la última revisión y actualmente están por salir publicados los nuevos criterios para esclerosis múltiple y recientemente se han publicado los criterios para enfermedad relacionada a MOG y como vamos a ver en los tres set de criterios se han descrito de forma bien detallada las lesiones que son típicas o sugestivas para cada una de estas enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central. Para el diagnóstico de esclerosis múltiple, obviamente necesitamos que el paciente tenga un síntoma típico de la enfermedad, pero sin ningún lugar a dudas necesitamos lo que se llama diseminación en el espacio y diseminación en el tiempo, sin encontrar una mejor explicación, claro está. Pero desde el punto de vista de lo que nos compete hoy, que es trabajar el tema de las lesiones sugestivas o típicas en resonancia magnética, ustedes pueden ver que las lesiones típicas descritas en los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, como ustedes pueden ver, son lesiones periventriculares, lesiones ovoideas, que midan más de 3 milímetros, que estén en íntimo contacto con el ventrículo sin existir tejido sano circundante. Fíjense en este sector donde uno puede ver lesiones yuxtacorticales o corticales, tanto en un FLAIR como en una doble inversión recuperación. Fíjense en las lesiones infratentoriales, en este caso en el pedúnculo cerebeloso medio del lado derecho, donde son lesiones bien típicas de esclerosis múltiple, así como también las lesiones cortitas, laterales, que se pueden ver afectando en general un cuerpo vertebral y en general menos de dos cuerpos vertebrales. Cuando los pacientes tienen al menos una lesión en dos de estas cuatro áreas que les comenté, es lo que se llama diseminación en el espacio, y para cumplir con lo que se llama diseminación en el tiempo, son lesiones que captan y que no captan contraste, vale decir, en diferentes fases evolutivas de la enfermedad, o la diseminación en el tiempo teniendo una resonancia basal es la aparición de una nueva lesión a lo largo del seguimiento que no estaba presente en la línea de base. Eso desde el punto de vista de la resonancia magnética, que como les decía es
lo que intentaremos trabajar en los próximos minutos. Por otro lado, está bien descrito en los criterios diagnósticos del espectro NMO, como yo les decía en el 2015, y actualmente se están revisando los nuevos criterios diagnósticos. Para los criterios diagnósticos del 2015 se describieron de forma muy detallada cuáles son los síntomas core, los síntomas core característicos, y para los pacientes que son cero negativos o que se desconoce el test de Acoporina 4, la resonancia magnética y los requerimientos adicionales en resonancia magnética se tornan fundamentales, y ustedes pueden ver cómo están descritos en los criterios las imágenes típicas: lesiones longitudinalmente extensas en la médula, vale decir, son lesiones que en el corte sagital de la médula se ven lesiones que afectan más de tres segmentos medulares, que afectan más del 50 o del 70% del área en el eje axial del área de la médula. Estas lesiones, cuando son cervicales, se pueden extender hacia el área postrema o hacia el tronco encefálico. Son lesiones que en general producen edema medular, que pueden generar captación de contraste, que se pueden cavitar, que son hipointensas en el T1. Fíjense en el nervio óptico, son lesiones extensas también, que se le llaman lesiones longitudinalmente extensas, vale decir que afectan más del 50% de la longitud del nervio óptico, lesiones que pueden afectar el quiasma óptico o que afectan la parte posterior de los nervios ópticos. Fíjense en esta imagen cómo se ve las lesiones en el área postrema, las lesiones pericuarto ventrículo. Fíjense siempre, son lesiones, aunque no siempre, estas lesiones se acompañan de la amplia cantidad de acuoporina 4, es decir, de estos canales de agua que, como ustedes saben, están bien en la barrera hematoencefálica, es decir, en el pie de los astrocitos, y uno ve estas lesiones. Las lesiones a nivel cerebral, que pueden ser en la sustancia gris profunda como el tálamo, lesiones que pueden simular lo que se llama un síndrome de encefalopatía posterior reversible, lesiones periependimarias posteriores, como ustedes pueden ver acá, lesiones, perdón, que afectan el haz córtico-espinal, o lesiones globosas amplias en la parte posterior del cuerpo calloso. Todas estas lesiones están descritas como altamente sugestivas y nos tienen que hacer sospechar de espectro NMO. Recientemente, como les contaba, fueron publicados los criterios diagnósticos para enfermedad relacionada a anticuerpos anti-MOG, y en los pacientes que tienen un síndrome desmielinizante característico de la enfermedad y tienen un título bajo de anticuerpos, o que son positivos pero se desconoce el título, o que son negativos en el suero pero positivos en el líquido cefalorraquídeo, estos pacientes van a requerir un criterio de apoyo, y dentro de este criterio de apoyo existen criterios de apoyo clínicos, así como también criterios de apoyo en resonancia magnética. ¿Y cuáles son los criterios de apoyo en resonancia magnética? Que obviamente están en relación a lesiones que son altamente sugestivas de enfermedad relacionada a MOG. Ustedes pueden ver las lesiones longitudinalmente extensas en el nervio óptico, lesiones que afectan la vaina del nervio óptico, lesiones que afectan bien la parte anterior del nervio óptico, lesiones que pueden ser bilaterales, longitudinalmente extensas, como ya les contaba. Fíjense, lesiones longitudinalmente extensas que característicamente o típicamente afectan al cono medular, lesiones que pueden tener este signo, que es el signo de la H, que es la afección de la sustancia gris a nivel medular, que se ve en el eje axial. Fíjense estas lesiones que se llaman lesiones fluffy lesion, lesiones algodonosas, pobremente diferenciadas,
que en general son en la fosa posterior, que afectan a los pedúnculos cerebelosos, a veces pueden afectar al tronco encefálico o a los hemisferios cerebrales. Estas lesiones que son similaden, como ustedes pueden ver, lesiones córticos subcorticales, a veces poco diferenciadas, bihemisféricas que afectan a la sustancia gris profunda, como ustedes pueden ver, y en algunos casos pueden afectar las leptomeninges y esto puede generar captación de contraste en estos pacientes. Ahora, como yo les contaba, hoy tenemos cierta evidencia por ahí en secuencias no convencionales fundamentalmente, donde hoy están en boga algunos signos característicos o típicos que se pueden ver en pacientes más con esclerosis múltiple y menos en pacientes con enfermedad asociada a anticuerpos antiacoporina 4 y tal vez de forma moderada en algunos pacientes con enfermedad relacionada a MOG, que es lo que vamos a tocar en los próximos minutos. Inicialmente quiero comentarles sobre las lesiones corticales. Las lesiones corticales, ustedes saben que típicamente son vistas o fueron descritas en pacientes con esclerosis múltiple. Existen 4 tipos de lesiones corticales, aquellas lesiones que se llaman leucocorticales, que son lo que nosotros conocemos como lesiones yuxtacorticales, vale decir que afecta a la corteza y a la subcorteza, lesiones intracorticales o lesiones subpiales, que pueden ser únicamente la corteza o que afecta a la parte circundante a la corteza, y estas lesiones son típicamente vistas o fundamentalmente vistas en esclerosis múltiple, aunque por ahí el problema de estas lesiones tiene que ver con que se requieren técnicas más especializadas y por ahí en las resonancias convencionales es mucho más difícil detectar este tipo de lesiones. Que inicialmente, allá por el 2012, se describieron, fíjense, en 10 pacientes con espectro NMO y en 18 pacientes con esclerosis múltiple en un resonador de 7 Tesla. Fíjense, ningún paciente con espectro NMO presentó lesiones corticales y sí en las 52 lesiones que se encontraron en los pacientes con esclerosis múltiple existían lesiones a nivel cortical y lo más frecuentemente visto eran las lesiones leucocorticales. Es decir, en estos pacientes, los pacientes con esclerosis múltiple tienen lesiones corticales y esto no se ve en los pacientes con espectro NMO y esta puede ser una forma también de diferenciar ambas patologías desde el punto de vista de la resonancia magnética. Recientemente, fíjense, hace algunas semanas atrás se publicó este paper muy interesante que lideró la gente de Italia, donde se ve que el 84% de los pacientes con esclerosis múltiple presentaba al menos una lesión cortical y fíjense, ningún paciente con enfermedad relacionada a MOG y solo un paciente con espectro NMO presentaba una lesión cortical. Con lo cual, las lesiones corticales podían diferenciar pacientes con esclerosis múltiple de pacientes con espectro NMO y enfermedad relacionada a MOG. En este paper muy interesante que fue publicado el año pasado del grupo Magnims, donde evaluaron 31 pacientes con esclerosis múltiple, 30 pacientes con NMO y 30 pacientes con enfermedad relacionada a MOG y 30 pacientes controles sanos. Fíjense que se ve que el 73% de los pacientes con esclerosis múltiple presentaba al menos una lesión cortical, solo uno de 29 pacientes con NMO y uno de 30 pacientes con enfermedad relacionada a MOG, así como también uno de 30 de 30 controles sanos presentaba lesiones corticales y como ustedes pueden ver acá, la diferencia fue estadísticamente significativa y las lesiones corticales, por lo tanto, pueden diferenciar de forma correcta pacientes con esclerosis múltiple de enfermedad relacionada a MOG y enfermedad relacionada a anticuerpos antiacopolina 4.
En este estudio interesante del año pasado también, de hace un par de años, se buscaba observar diferencias entre pacientes con enfermedad relacionada a MOG y pacientes con esclerosis múltiple, y ustedes pueden ver que 68% de los pacientes con esclerosis múltiple presentaba al menos una lesión yuxtacortical o cortical en comparación al 4% de los pacientes con enfermedad relacionada a MOG. Esto fue estadísticamente significativo y cuando se quiso comparar pacientes con enfermedad relacionada a MOC versus pacientes con enfermedad tipo NMO, Spectrum Disorders, no había diferencias estadísticamente significativas. Pero en este estudio muy interesante, sí se ve que evaluando 14 pacientes con enfermedad relacionada a MOG versus 16 pacientes con anticuerpos antiacuoporina 4 positivos, cumpliendo criterios de espectro NMO, el único factor que pudo diferenciar pacientes con MOGAD versus NMO fue las lesiones corticales que se vieron en un 57% en los pacientes con enfermedad relacionada a MOG versus un 0% en pacientes con espectro NMO. ¿Qué pasa con el signo de la vena central? Ustedes saben que el signo de la vena central claramente mejora la diferenciación entre esclerosis múltiple y los diagnósticos diferenciales. Existen ciertos criterios de inclusión. Ustedes saben que el signo de la vena central es cuando se ve la vénula en el centro de una placa desmielinizante. Esto se tiene que ver en al menos dos planos perpendiculares. Esta lesión tiene que ser hipointensa, tiene que medir menos de 2 milímetros y tiene que ser tipo un punto, o puede ser justamente una lesión que abarque, una vénula que abarque toda la lesión dentro en general del centro de la lesión. En un metaanálisis muy interesante donde se evaluaron más de 500 pacientes de 21 estudios diferentes, el 75% de los pacientes con esclerosis múltiple tenía signo de la vena central en sus lesiones, en sus placas desmielinizantes. Y cuando se puso como punto de corte que al menos el 45% de las lesiones desmielinizantes tengan signo de la vena central, esto tenía una sensibilidad del 97% y una especificidad del 98% para llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple. Con lo cual, el signo de la vena central, cuando se ve en una proporción, como les comentaba, del más del 45% de las lesiones, es altamente sugestivo de esclerosis múltiple y puede diferenciar esta patología de las enfermedades mediadas por anticuerpos como es acuoporina 4 o enfermedad relacionada a MOC. Sin embargo, algo interesante, y esto se vio en este estudio del grupo Magnims, donde uno ve que más del 50% desde el inicio incluso de la enfermedad de la esclerosis múltiple ya tiene signo de la vena central, pero fíjense que esto no solo se ve en los pacientes con esclerosis múltiple, sino se puede ver alrededor de un 15-17% en los pacientes con espectro NMO o con otras enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central. Este es un estudio muy interesante donde se evalúa a aquellos pacientes que tuvieron al menos una red flag, es decir, tuvieron una bandera roja para esclerosis múltiple. Se evaluaron 51 pacientes con sospecha de esclerosis múltiple, pero con banderas rojas, y se vio que los pacientes, cuando 40% al menos de los pacientes tenía signo de la vena central, este signo de la vena central podía predecir esclerosis múltiple con un 97% de precisión, teniendo un 96% de valor predictivo positivo y un 100% de valor predictivo negativo, como ustedes lo pueden ver acá usando la regla del 40%, donde cuando ellos ven
fíjense, estadísticamente significativo cuando se ve el signo de la vena central versus los pacientes que no tienen esclerosis múltiple. Fíjense en este estudio muy interesante donde se evalúan más de 450 pacientes y donde fíjense que se ven en más del 50% lesiones corticales en esclerosis múltiple y en síndrome clínico aislado, y fíjense que se ven menos del 5% en los pacientes con espectro NMO y se ven alrededor del 25% lesiones corticales en los pacientes con MOG. Fíjense que el área bajo la curva para esclerosis múltiple llega a 0,77, encontrando lesiones corticales, pero fíjense que cuando se encuentra el signo de la vena central, esto se ve en más del 60% y llega casi al 70% en los pacientes con esclerosis múltiple, en menos del 10% en los pacientes con espectro NMO y alrededor de un 30-35% en los pacientes con enfermedad relacionada a MOG, llevando a un área bajo la curva para el diagnóstico de esclerosis múltiple de 0,89. Sin embargo, cuando se combinan las lesiones corticales con las lesiones que tienen signo de la vena central, fíjense que el área bajo la curva llega a 0,92 cuando se combinan signo de la vena central y lesiones corticales. Fíjense en este estudio que yo les mostré previamente, fíjense que se ve en un 78% de los pacientes con esclerosis múltiple signo de la vena central versus en un bajo porcentaje en los pacientes con espectro NMO y enfermedad relacionada a MOG. Son algunos outliers, pero en general son pocos los pacientes que pueden presentar este signo de la vena central. Eh, Cuando se ven predictores, fíjense, tanto el signo de la vena central como las lesiones corticales puntúan muy bien y pueden diferenciar muy bien esclerosis múltiple, enfermedad relacionada a anticuerpos antiacuoporina 4. Sin embargo, las lesiones corticales y las lesiones en sustancia blanca fueron las que mejores pudieron diferenciar esclerosis múltiple de enfermedad relacionada a anticuerpos antimón. Por lo tanto, tanto las lesiones corticales como las lesiones de signo de la vena central pueden diferenciar bastante bien pacientes con esclerosis múltiple de pacientes con enfermedad relacionada a MOG y pacientes con espectro NMO. ¿Qué pasa con los anillos paramagnéticos? Que ustedes saben son lesiones crónicamente activas donde hay un acúmulo de microglía, de macrófagos, y estos hallazgos ya se han descrito desde el punto de vista neuropatológico y uno encuentra que estos hallazgos se ven de forma muy frecuente en la práctica clínica en más del 50% de los pacientes con esclerosis múltiple y se han asociado con discapacidad física y a veces también con discapacidad cognitiva en los pacientes con esclerosis múltiple. En este estudio, que es un estudio muy interesante donde se evalúan, fíjense, más de 300 pacientes con esclerosis múltiple, alrededor de 80 pacientes sin esclerosis múltiple, y ustedes pueden ver que alrededor del 50% de los pacientes con esclerosis múltiple presenta al menos una lesión con anillo paramagnético, y esto no se ve en enfermedades no inflamatorias, se ve en un muy bajo porcentaje en enfermedades infecciosas como son algunos retrovirus, y en otras enfermedades inflamatorias se pueden ver estos anillos paramagnéticos, pero en un muy bajo porcentaje. En este mismo estudio que yo les mostré previamente, fíjense, se ven anillos paramagnéticos en el 60% de los pacientes con esclerosis múltiple y solo en el 7% de pacientes que no tenían esclerosis múltiple. Fíjense, en ningún paciente con enfermedad relacionada a MOG, perdón, y solo en 2 pacientes con espectro NMO. Y fíjense que cuando uno combina las tres
tipos de lesiones, vale decir, lesiones corticales, signo de la vena central y anillos paramagnéticos, aumenta de forma significativa, fíjense el área bajo la curva a 0,099 para poder diferenciar esclerosis múltiple de aquellas lesiones que no corresponden a esclerosis múltiple. Con lo cual, estas lesiones, si bien se necesitan, como ustedes pueden ver acá, técnicas específicas, tanto en el 3 Tesla como en resonadores de alto campo, como son los resonadores de 7 Tesla, estas lesiones nos ayudan mucho en el diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple y pueden diferenciar, como les decía, esclerosis múltiple de enfermedad relacionada a MOG o espectro NMO. Entonces estuvimos comentando las lesiones típicas de esclerosis múltiple en el cerebro, las lesiones típicas de espectro NMO y las lesiones típicas de enfermedad relacionada a anticuerpos anti-MOG. Estuvimos hablando sobre las lesiones típicas en la resonancia magnética, pero algo que me quiero detener 2 minutos es en lo que se llama bright spotty lesions, que son estas lesiones brillantes, que como ustedes pueden ver en este estudio de Corea, se ve perfectamente que, fíjense, los pacientes con espectro NMO se ven en un 30% y no se ven ningún paciente con enfermedad relacionada a MOG, estas lesiones brillantes. Y cuando se evaluaron más de 133 resonancias, fíjense que el 30%, como les decía, tenía bright spotty lesions de los pacientes con espectro NMO y no los tienen los pacientes con enfermedad relacionada a MOG. Otra de las diferencias es que si bien los pacientes en un 50-60% de los pacientes con enfermedad relacionada a MOG pueden tener lesiones longitudinalmente extensas, fíjense que casi el 90% de los pacientes con espectro NMO tienen estas lesiones longitudinalmente extensas. En un estudio recientemente publicado entre la Clínica Mayo y la Universidad de Oxford, ellos publicaron alrededor de 100 pacientes con esclerosis múltiple buscando si estos pacientes tenían lesiones longitudinalmente extensas y encontraron que ningún paciente con esclerosis múltiple tiene estas lesiones longitudinalmente extensas, con lo cual tener lesión longitudinalmente extensa y tener bright spot y lesion pueden ser dos elementos que nos pueden ayudar en la diferenciación de pacientes con enfermedad relacionada a MOG y esclerosis múltiple de pacientes con espectro NMO. ¿Qué pasa con el nervio óptico? Estuvimos hablando de las lesiones típicas en el nervio óptico y algo que les quiero comentar es que en un estudio que se hizo en Latinoamérica, donde evaluamos más de casi 250 pacientes con un primer evento de neuritis óptica, 208 pacientes con espectro NMO, casi 40 pacientes con enfermedad relacionada a MOG, vimos que más de un 30% de los pacientes con espectro NMO tenían lesiones a nivel de el quiasma óptico versus un 13% de pacientes con enfermedad relacionada a MOG. Esto es algo donde podemos diferenciar de forma muy específica o significativa la diferencia entre pacientes con espectro NMO versus enfermedad relacionada a MOG. Y algo que es interesante es que vimos que las lesiones anteriores, como ustedes pueden ver acá, típicamente se ven en los pacientes con enfermedad relacionada a MOG. Fíjense en un casi 40% versus solo un 14% en los pacientes con espectro NMO. Entonces, estas pueden ser algunas pautas que nos pueden hacer diferenciar pacientes con esclerosis múltiple de enfermedad relacionada a MOG y enfermedad relacionada a anticuerpos antiacuoporina 4. En esta tabla ustedes van a poder verificar estos puntos que estuvimos tratando alrededor de la charla. Para terminar, allá en el 2013 el grupo de Oxford describió criterios diagnósticos para poder diferenciar esclerosis múltiple de espectro NMO, que eran las lesiones en el polo temporal, lesiones periventriculares, lesiones yuxtacorticales, lesiones que afecten el cuerpo calloso, es decir, las lesiones en dedos de Dawson,
Y esto se pudo replicar en una población donde se incluyeron pacientes con enfermedad relacionada a MOG y estos criterios pudieron diferenciar muy bien esclerosis múltiple de espectro NMO y enfermedad relacionada a MOG. Esto se pudo validar en una cohorte de Corea y también se pudo validar en una cohorte de Argentina, donde además en la cohorte de Argentina se incluye como un criterio adicional la resonancia magnética de columna cervical, donde la ausencia de lesiones longitudinalmente extensas como un nuevo criterio también generaba y mejoraba la sensibilidad y especificidad de estos criterios. Esto nosotros lo pudimos evaluar también en pacientes no solo seropositivos, sino también seronegativos y con anticuerpos desconocidos, es decir, con el resultado desconocido. Esto mismo también se pudo evaluar criterios diagnósticos que lo evaluó el grupo de Europa, el grupo de Milán, donde algo interesante que vieron ellos fue que alrededor de un 37% de los pacientes con NMO pueden cumplir criterios de diseminación en el espacio y esto, como yo les venía diciendo, complejiza más aún el diagnóstico diferencial en la práctica clínica. Nos juntamos todos los intérpretes que estuvimos trabajando sobre este tópico, sobre el diseño de criterios diagnósticos para diferenciar estas tres entidades y llegamos a definir nuevos criterios diagnósticos, donde los criterios diagnósticos pueden ser uno de 3, 2 de 4, que ahí incluye la ausencia de lesiones infratentoriales pobremente diferenciadas, o 3 de 5 criterios, que es la ausencia de lesiones longitudinalmente extensas en la médula espinal, en relación a lo que ya les comentaba que eran los criterios de Oxford que ya estaban publicados, como eran las lesiones periventriculares en el polo temporal, los dedos de Dawson o las lesiones yuxtacorticales. Y lo que vimos fue que la sensibilidad se mantenía, aún agregando nuevos criterios, pero la especificidad, fíjense cómo aumenta la especificidad a medida que vamos aumentando los criterios diagnósticos sin cambiar o sin modificar la sensibilidad, tanto para diferenciar espectro NMO, así como también para diferenciar enfermedad relacionada a anticuerpos anti-MOG. Y fíjense cómo el área bajo la curva llega a 0,95 y 0,94 para diferenciar estas entidades. Y esto generó una buena performance tanto para pacientes con inicio de neuritis óptica, así como también con mielitis transversa o síndrome cerebral o síndrome de tronco. Entonces, para concluir, obviamente que diferenciar esclerosis múltiple de otras enfermedades neuroinflamatorias es muy importante en la práctica clínica, teniendo en consideración que el manejo, el tratamiento es totalmente diferente y hoy se consideran tres entidades distintas. El diagnóstico diferencial, como yo les mostré, en la práctica clínica puede ser un reto y en general es un reto, pero debemos hacer esta diferencia porque, como les decía, el manejo y el tratamiento y el pronóstico es distinto. El iniciar terapias inadecuadas se puede relacionar a discapacidad en estos pacientes. Y obviamente que conocer las imágenes típicas de esclerosis múltiple, típicas de NMO y de enfermedad relacionada a MOG, o conocer estas nuevas lesiones que se vienen describiendo, pero que requieren por ahí técnicas más específicas, nos va a ayudar a diferenciar en la práctica clínica estas tres entidades. Así que muchas gracias por su atención.